Buenas tardes. Voy a presentar mi proyecto final de la materia de sistemática y taxonomía, el cual es un análisis filogenético del género Canis basado en datos tanto morfológicos como moleculares. Primero que nada, tenemos que México es uno de los países más diversos en cuanto a mamíferos, ya que cuenta con 554 especies de las 6.400 a nivel mundial. El género Canis perteneciente a la familia Canidae incluye especies de alta distribución como lo es el lobo gris, el coyote o incluso el perro doméstico. Y en México tenemos algunas especies muy sobresalientes, como puede ser el, el coyote, por ejemplo, que es una especie emblemática debido a su adaptabilidad a diversos hábitats. Y el lobo mexicano, que es una subespecie endémica, la cual está asociada a ecosistemas áridos y bosques templados. Estas especies desempeñan roles clave en las dinámicas tróficas, por tanto su estudio, análisis y comprendimiento de la especie nos ayudarían a llevar un mejor manejo de las mismas y a su vez tener una conservación de los ecosistemas más segura. El objetivo de este proyecto es analizar las relaciones filogenéticas del género Canis por medio de caracteres morfológicos y moleculares. Y bueno, primero seleccionamos las especies. Seleccionamos especies con las que íbamos a trabajar dentro del género y una especie como género externo. Después identificaron los caracteres a utilizar con los cuales se hizo una matriz de datos para finalmente poder hacer los árboles tanto en TNT como en Omega. Bien, estas fueron las especies que utilizamos, que es Canis lupus, latrans, aureus rufus, simenensis, adustrus, Canis mesomelas, anthus himalayensis y nuestro género externo que es el Lycaon pictus o perro salvaje africano. Y bueno, nuestros caracteres que utilizamos van desde desde características morfológicas principalmente, que pues es tamaño de cráneo, el número de dientes carnaciales, tamaño de los premolares, longitud del hocico, anchura del paladar, el número de vértebras caudales, la forma del proceso cigomático, la coloración y longitud del pelaje, presencia de melena, tamaño corporal total, formación de órbita ocular, longitud de las patas, formación del proceso supraorbital, número de uñas funcionales, tamaño de la caja torácica, distribución de las glándulas odoríferas, la forma de la cola, el número de dedos en las patas traseras y el tamaño del tercer molar superior. Cada uno de estos caracteres, como pueden observar, tiene de 2 a 3 opciones, es decir, el carácter número 1, que tenemos tamaño de cráneo, tiene 3 opciones, es decir, que el cráneo puede ser pequeño, mediano o grande. Si observamos el carácter número 13, que es la longitud de las patas, tenemos que pueden ser cortas o largas. Y así aplica para todos los caracteres. Con ello pudimos realizar esta matriz de datos. En la parte superior tenemos el carácter enumerados del 1 al 20 y del lado izquierdo las especies, incluyendo el grupo externo. ¿De qué nos sirve esta matriz? Así podemos nosotros identificar los caracteres en cada una de las especies. Si tomamos, por ejemplo, a nuestro grupo externo, en el carácter número 1 tiene un valor de 1, lo cual nos quiere decir que el tamaño del cráneo del grupo externo es mediano. O si analizamos el Canis himalayensis, en el carácter 13, por ejemplo, tiene un valor de 1. Entonces, las longitudes de sus patas son largas. Y así con cada uno de los caracteres y cada una de las especies. Bien, ya pasando a la parte de resultados, tenemos este primer cladograma que es un árbol obtenido por análisis de búsqueda exhaustiva, el cual, bueno, podemos observar que el Lycaon pictus,
Es, como ya he mencionado, este grupo externo, el cual se utiliza como referencia para inferir las relaciones entre las especies del género. Este árbol filogenético nos muestra las relaciones evolutivas entre las especies y refleja la divergencia y proximidad evolutiva de las especies del género que nos interesa, que es el género Canis, mostrando una progresión desde los linajes más basales, como Canis mesomelas, con linajes basales me refiero a que se encuentran más distantes evolutivamente de otras especies, hasta los más derivados como lo es Canis latrans. En este árbol, que es obtenido por análisis Bootstrap, podemos observar que los números junto a las ramas representan los valores de Bootstrap que indican la cantidad, perdón, de veces que un clado particular se repartió en las 100 réplicas del análisis. Y bueno, un valor más alto indica un mayor soporte en ese clado. Ok. Pasando a los mapeos. En estos mapeos podemos observar, tenemos un árbol para cada uno de los caracteres. Y en este árbol nuestro carácter es el tamaño del cráneo. Podemos observar que todas nuestras especies y tienen dos colores distintos. A este lado tenemos los colores y qué significa cada uno. El rojo, por ejemplo, hace referencia a nuestro valor 0 y el azul a nuestro valor 1. Si nos vamos a nuestros caracteres, tenemos que el 0 es un cráneo pequeño y el 1 un cráneo grande. Por tanto, podemos concluir que nuestro grupo externo, como este grupo de especies, tienen un cráneo grande, mientras que Canis, Mesomelas, Aureus, Adustus y Atus tienen un cráneo más pequeño. Nuestro segundo carácter, que es el número de dientes carnaciales. De igual manera, tenemos en color rojo la ausencia de estos y en color azul que están presentes. Entonces, tenemos que, por ejemplo, la primera parte tiene dientes carnazales presentes junto con Canis himalayensis, mientras que los rojos tienen una ausencia de este diente. En el siguiente mapa, correspondiente al carácter número 3, que es el tamaño de los premolares, tenemos pequeños, medianos y grandes. ¿Sí? Rojo haciendo referencia a los pequeños, el azul a los medianos y el 2 a los grandes. Perdón, el verde a los grandes. Como podemos observar, no hay ninguna especie que esté en verde, por tanto, todos los caracteres que encontramos, todas las especies cuentan con premolares ya sea pequeños o grandes. Y se realizó lo mismo con los 20 caracteres. Sí, esos son los correspondientes a anchura del paladar, a las vértebras caudales, coloración del pelaje, formación del proceso cigomático y a los demás caracteres. Se realizó el mismo proceso con cada uno de ellos. Y aquí podemos observar, bueno, nada más, una vez más repitiendo, por ejemplo, en este árbol de aquí que tenemos los tres colores distintos, que es referente al carácter número 17, que son el mapeo por distribución de glándulas odoríferas. Tenemos que la mayoría de las especies tiene estas glándulas, si se fija, por ejemplo, aquí el único diferente es el Canis aureus, lo que nos podría indicar un, un pequeño cambio ahí, ya sea tanto por distribución, por alimentación, o por algún agente externo. Pasando a nuestro análisis heurístico,
tenemos de este lado nuestro cladograma, en donde las cifras en las ramas, es decir, estos pequeños números que están aquí a los lados, los bootstrap representan los valores de soporte estadísticos para cada clado, indicando cuán robustas son algunas agrupaciones según los datos analizados. Sí, entre más alto sea el número, más robusta va a ser, más fuerte va a ser la relación entre especies. Y del lado derecho tenemos este otro cladograma que a simple vista pues lo vemos como similar, el cual hace referencias filogenéticas más consistentes obtenidas, realizaron un análisis de remuestreo. Los valores numéricos indican de igual manera el porcentaje de veces que una agrupación aparece en los árboles generados durante el análisis. Y bien, como discusión, tenemos que se utilizó el gen citocromo B como marcador molecular en el análisis filogenético del género Canis debido a su alta utilidad en estudios evolutivos. Este gen presente en el ADN mitocondrial es confiable por su conservación y suficiente variabilidad para diferenciar especies. El análisis mostró relaciones cercanas entre Canis lupus y Canis latrans, mientras que especies más distantes como Canis aureus, formando clados separados, coinciden parcialmente con estudios que se realizaron previamente. El software de TNT nos permitió mapear caracteres morfológicos destacando una autapomorfia en el cráneo estrecho de Canis latrans. Los índices de constancia de 0.75 y de retención de 0.62 indicaron un análisis robusto y confiable, reflejando tanto características ancestrales como adaptaciones recientes dentro del género. Y para concluir, los resultados obtenidos en este estudio muestran una estructura filogenética coherente con otros estudios previos, aunque también destacan las limitaciones inherentes a la utilización de un solo marcador molecular, como lo es el citocromo B. El análisis filogenético de Canis sigue siendo un campo de estudio activo, donde la combinación de datos moleculares y morfológicos puede ser crucial para desentrañar las relaciones complejas dentro de este género.